Algo que parecía impensado hasta hace muy poco se está llevando adelante en estos días. Estamos hablando del diálogo que están manteniendo los líderes de Corea del Norte y Corea del Sur y que tiene como eje principal la paz. Sin embargo, la desnuclearización de la península llevará mucho más tiempo y esto tiene que ver con los intereses en juego que tienen en la región China y Estados Unidos. Vemos un informe y lo analizamos. El aparente encauzamiento de la crisis alrededor de Corea del Norte y su arsenal nuclear por carriles diplomáticos es la contracara de la situación que tuvo su epicentro a mediados de 2017, con una guerra retórica entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente de Estados Unidos Donald Trump, incluyendo alarmantes lanzamientos de misiles de prueba norcoreanos, ejercicios militares y un clima de confrontación inminente que mantuvo en ascuas al mundo y sobre todo a Corea del Sur y Japón. Sorpresivamente, una serie de acercamientos sucesivos entre el norte y el sur culminaron en el anuncio de una cumbre entre Trump y Kim Jong-un que ocurriría este mes. Y los líderes políticos de las dos Coreas, técnicamente en guerra desde 1953, se encontraron en la zona desmilitarizada entre ambos países, asumiendo una serie de compromisos para sellar la paz. Entre ellos, la desnuclearización de la península de Corea. Sin embargo, el entusiasmo de la prensa internacional con ese objetivo no se corresponde con los antecedentes históricos de esta crisis de larga duración, ni con la racionalidad de las estrategias de sus actores. En primer lugar, y como queda a la vista en la crisis con Irán, la posibilidad de Pyongyang de forzar una negociación se debe exclusivamente a que, a diferencia de Teherán, sí posee armas atómicas y desde hace muy poco los misiles intercontinentales para alcanzar con ellas alguna parte del territorio de Estados Unidos y con toda seguridad a sus vecinos de Corea del Sur y Japón. Según varias estimaciones, Corea del Norte posee más de 20 cabezas nucleares miniaturizadas y suficiente plutonio y uranio enriquecido para producir otras tantas. Por eso, parece improbable que el gobierno de Kim Jong-un, que demostró una considerable astucia en su relación con Occidente, entregue sumisamente la única carta que tiene para obtener algo a cambio que no sea una rendición incondicional o una invasión. Por otro lado, la desnuclearización de la península coreana debería incluir el retiro de las armas nucleares que Estados Unidos también posee en la región. There's nobody in the Trump administration starry-eyed about what may happen here. But by demonstrating they've made a strategic decision to give up nuclear weapons, it would be possible to move quickly, as the Libya case demonstrates. The North Koreans are going to give up everything they've got, but in return, the U.S. would agree that we are not going to allow any nuclear-armed airplanes or nuclear-armed ships on the Korean Peninsula. Is that acceptable? Well, we certainly haven't made that commitment. Hasta 1991, Washington mantuvo un gran arsenal de armas atómicas tácticas y estratégicas dentro de Corea del Sur. A partir de entonces, esas capacidades se trasladaron a las bases de Guam, de Okinawa y a los submarinos nucleares Trident que patrullan el norte del Pacífico. Pyongyang también demandaría como contrapartida que Estados Unidos retire los más de 35.000 hombres que mantienen la península coreana, además de los portaaviones y barcos de guerra. 주한미군은 한미 동맹의 문제이다. 평화협정 체결과는 아무 상관이 없는 것이다. Pero para entender cabalmente la situación, hay que entender que Corea del Norte no actúa de manera completamente autónoma. Todos sus pasos están avalados y respaldados por China. Así como un ataque del norte al sur, salvo una escalada accidental, es impensable sin la luz verde de Beijing, también una eventual reunificación de las dos Coreas en la que el control de la península pase a Seúl y por lo tanto a Estados Unidos es un evento que China no sería proclive a permitir sin fuertes garantías, para evitar tener bases de Estados Unidos directamente en contacto con sus fronteras. 我们为朝鲜领导人跨出这历史性的一步鼓掌，对他们展现出的政治的决断和勇气表示赞赏。我们希望并期待着以这次板门店历史性会晤为契机，进一步开辟半岛长治久安的
新征程。 Pero hay otra posibilidad, aunque más remota, y es que se produzca un entendimiento directo entre las dos Coreas para reducir la influencia de los Estados Unidos. No es algo descabellado. En Corea del Sur, el resentimiento con Washington por la larga duración del conflicto, su aval a gobiernos autoritarios y la reducción del país a un rol de peón en una guerra por delegación es elevado. Fuera de esa opción, un acuerdo de paz entre las dos Coreas y la desnuclearización de la península no ocurrirán sin importantes concesiones de Estados Unidos y un acuerdo a la medida de la seguridad nacional de China. Las preguntas son muchísimas y muchas tienen que ver también con cuestiones más sociales, del tipo, uno puede pensar que puede ser de nuevo un único país, Corea. Es decir, mientras para muchos es un país que está dividido, que sigue dividido, para los más jóvenes en realidad son dos países. Hay diferencias enormes y no solo en cantidad de población. Estamos hablando de 25 millones de norcoreanos, de 50 millones de surcoreanos, de 25 millones de norcoreanos muy militarizados, pero en donde también han pasado el hambre y donde la cuestión del hambre sigue siendo un tema, contra Corea, que es uno de los países más avanzados en términos de educación y de tecnología. ¿Cómo unir eso? ¿Qué sería? ¿El dinero por un lado y la mano de obra barata por el otro? Eso genera muchas dudas, genera tantas dudas que no todo el mundo sabe si realmente quiere que vuelva a ser un país, un único país. Por lo pronto, el 85% de los surcoreanos estaría a favor de la unificación, pero ahí está la diferencia generacional de la que habla Inde. Los más jóvenes no conocieron aquello que fue un país y no tienen noción ni siquiera de los familiares que viven en el otro país. Aquellos que tienen más de 50 años, es decir, aquellos que vivieron la guerra del 53 o tuvieron familiares que quedaron de un lado o del otro después de la guerra que terminó en 1953, son evidentemente los más interesados en la unión. Pero la unión también tiene un costo, y ese costo es el que también se pone en duda, tanto de un lado como del otro, más del lado surcoreano que del lado norcoreano, es decir, más del lado rico que más del lado pobre, digamos. Y a esto hay que sumarle la intervención de Japón como potencia regional, porque al fin y al cabo Japón es el que ocupa la península después de la Segunda Guerra, y hay que sumarle China también, sin duda, que ha visto como auspicioso todo esto, pero también hay otro factor, Donald Trump, que ahora dice que quiere que su reunión con Kim Jong-un sea justamente ahí en el Panmunjom, donde se reunieron los dos líderes de las Coreas, es decir, en el paralelo 38, y no en otro país como podría ser Mongolia o Tanzania, que fue lo que se transó hasta ahora, de la mano de Mike Pompeo, que visitó la península cuando era jefe de la CIA y hoy es secretario de Estado. Estamos hablando también de algo que tiene que ver con China, y China en los últimos tiempos en realidad no se mostró tan cercano a Corea del Norte como tradicionalmente lo hacía, y de hecho de algún modo también parecía que habilitaba este espacio para Donald Trump. Sin embargo, una vez que ve cómo están componiéndose las cosas, para China tampoco es una gran noticia la unificación coreana. No, es que coreana. en ese sentido, retomando un poco lo que planteas vos, Inde, al principio, primero que si es una unificación, llamémosle, digamos, en caso de que se produzca la unificación, cosa que por ahora está solo en los papeles, sería más una anexión que una unificación, porque es tal la disparidad de potencia económica, de población, de recursos, etcétera, entre Corea del Sur y Corea del Norte, que sería una anexión, digamos, un poco análogo a lo que ocurrió con las dos Alemanias. Te iba a preguntar, con Alemania Occidental y Alemania Oriental, que también fue un proceso de anexión. Claro, pero hay que establecer esas diferencias, ¿no? En términos de tiempo, por ejemplo. Claro, creo que la diferencia principal con la unificación o la anexión de las dos Alemanias en su momento fue que el actor, digamos, que el otro actor, el actor socialista, el actor no capitalista o no capitalista, no es exactamente eso. Bueno, el actor enfrentado a Estados Unidos, que era la Unión Soviética en ese momento, no tenía capacidad de bloquear ese proceso, como si lo tiene China hoy. Entonces la pregunta sería, ¿China puede permitirse una Corea unificada, capitalista
y aliada de Estados Unidos a las puertas de su frontera, o no lo va a permitir nunca? La sensación que uno tiene es que no, digamos. Entonces, por eso este doble juego chino tan delicado y complejo, que por un lado alienta la paz en la península, pero por el otro lado, cuando el acercamiento llega hasta cierto punto y la posibilidad de una unificación se acerca, dice, bueno, hasta acá llegamos, ¿no? Pero además Estados Unidos está dispuesto a sacar los 35.000 hombres que tiene en la península. También, y otro factor que es que, Jorge, que Alemania Oriental no tenía tecnología nuclear y Corea del Norte sí la tiene. Que es lo primero que hay que decir de esto, me parece que primero hay una nuclearización de Corea del Norte y después un acercamiento, en todo caso. Eso, en ese sentido, me parece que Kim Jong-un fue muy inteligente. Primero hizo la bomba, la tecnología nuclear, hizo los vectores, los misiles, los elementos disuasivos. Todo, claro. Terminó de construir y de perfeccionar su arsenal nuclear y después dijo, bueno, ahora conversemos. Se muestra como hombre de paz. Volvemos al caso de Irán, es decir, es la misma cosa. Vas a renunciar a tu herramienta de negociación. Bueno, por un lado la palabra está dada, por otro lado hubo gestos. Uno de esos gestos fue, por ejemplo, dejar de usar los parlantes de la frontera, estos de guerra psicológica permanente. Otro de los gestos fue unificar el uso horario. En 2015 el régimen norcoreano dijo vamos a atrasar media hora el reloj, esto para molestar al otro, digamos. Bueno, estos gestos ya se han dado. Ahora, también ha calificado Kim Jong-un de loco a Irán cuando firmó el acuerdo de 2015, porque dijo, yo jamás voy a renunciar a esto. Una. Dos, del otro lado te dicen, loco sería Kim Jong-un si renunciara. Claro. Y tres, el dato es que Kim Jong-un ha tomado muy en cuenta lo que le pasó a Saddam Hussein y lo que le pasó a Muammar Gaddafi. Es decir, una posible o hipotética invasión, en su caso de Estados Unidos, con el aval de Japón, supongámoslo, y bueno, y que decapiten al régimen, que es justamente su gran temor. Por eso, a mí me parece que están todas las cartas sobre la mesa. Esto va a depender de la reunión que mantengan Kim Jong-un con Donald Trump, que va a ser la primera en 70 años. Es histórico lo que va a ocurrir allí, y de allí en más a ver cómo se encaminan. Pero me parece que la renuncia a las armas como tal, que fue anunciada por el sur, no por el norte, está todavía en discusión. Otras cosas que se fueron anunciando, pero extraoficialmente, esta semana estuvo hablando Rudolph Giuliani, el exalcalde de Nueva York, que ahora se integró al equipo de abogados de Donald Trump. Donald Trump está reformulando su equipo de abogados. Y Giuliani habló de la liberación de 3 prisioneros por parte de Corea del Norte como gesto de buena voluntad de cara a lo que va a ser esa reunión. Suponemos que habrá de esos gestos en las próximas semanas también, ¿no? Ha de haberlos. Además, en los Estados Unidos es muy sensible después de aquel estudiante que fue detenido, torturado y murió finalmente cuando fue devuelto a los Estados Unidos, todo por robarse un póster de un hotel en Pyongyang, en la capital de Corea del Norte. Se negaba a la excarcelación de este chico, finalmente regresó y murió en Estados Unidos. Por eso es un tema sensible. Un norteamericano detenido, secuestrado, como se lo quiera llamar, en cualquier otro país, evidentemente, bueno, para el equipo de abogados de Trump, que hoy está muy ocupado en toda la cuestión rusa, también es una buena excusa para actuar en el exterior. Además me quedé pensando, porque la verdad que hay tantas cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de pensarlos como un único país. ¿Y quién gobernaría? Sí, ¿con qué sistema? ¿Con qué sistema? ¿Con qué ejército? Y pensamos que Kim puede decir, les dejo, acá está la llave. ¿Cómo es? No, en ese sentido me parece que la realidad es muy diferente al proceso de unificación. Por eso, y también por China, porque China es una potencia mundial que difícilmente permita que se unifique una potencia capitalista coreana a sus puertas. Pero claro, pero justamente una de las cosas que se decía es que es por la parte de la frontera china, donde entre China y Corea del Norte, donde estaba entrando, curiosamente, el capitalismo a Corea del Norte. Bueno, ¿no? el contrabando. Claro, exactamente. De hecho, los teléfonos móviles de Corea del Norte son o provienen de China, y el dinero negro, por llamarlo de algún modo, del cual disponen los norcoreanos. Hablemos de la hambruna, 11 millones de personas que la pasan mal, comen mal y salteado. Esta es una realidad, y muchas veces gracias a la asistencia internacional, sobre todo de Naciones Unidas. Bueno, todo eso depende de China, que a su vez tampoco se comporta como el gran vecino, porque expulsa a todo aquel norcoreano que quiera desertar. Hoy hay 30.000 desertores norcoreanos que también vieron con
con mucho empeño esto, a ver si la cumbre entre las dos Coreas podía abrirles la puerta para retornar a su país. Y en el medio, Corea del Sur tratando de limpiar su imagen en relación a las cuestiones de corrupción también, porque esta Corea del Sur que se encuentra ahora con Kim no es la Corea del Sur ni siquiera de hace un año o un año y medio. Con lo cual son tantas las variables que hay que tener en cuenta que por ahora lo que sí sabemos es que hay diálogos que tienen como eje central la paz. Es lo único.